es comparar lo que vimos anteriormente, que son las estructuras de datos nativas de Python, con NumPy. NumPy basa su velocidad sobre algo que otros lenguajes de programación también tienen, pero NumPy hace especial por la rapidez con que lo hace, que son los arreglos. Nosotros en Python de forma nativa tenemos las listas, las tuplas, diccionario y set, pero las listas son elementos en una sola, vamos a decir, dirección, en un solo espacio. Sin embargo, cuando hablamos de NumPy, yo puedo tener dos dimensiones, como puedo tener una dimensión o puedo tener varias dimensiones. Entonces, esa dimensionalidad que hacen los arreglos hace que el espacio de lo que tú puedas almacenar o operar es distinto a lo que tú utilizas en las listas, que era prácticamente, todas estas eran secuencia de datos prácticamente. Acá no, acá el esquema cambia porque puedes trabajar por dimensiones y esas dimensiones te van a ayudar a poder presentar los cálculos de una manera distinta. Entonces, es por esto que la NumPy presenta esa cierta ventaja sobre lo nativo de Python. Repito, no quiero decir que las estructuras de datos nativas de Python desaparecen, no, para nada. Vamos a seguir utilizándola, pero de una manera un poco más pequeña. Al ser interpretado, las estructuras principales hace que el proceso sea más lento. Esta tiene ya un compilado interno que es utilizando código C, lo hace ultra rápido. Tienes más tipo de datos, tienes más flexibilidad en los tipos de datos, las librerías de las estructuras de datos de Python nativos. Los datos acá son más homogéneos porque son un poco más parecidos la mayoría. Esta utiliza la memoria fragmentada. A veces una lista, un elemento está guardado en una parte de la memoria y el otro elemento está guardado bastante lejos de ese lugar. Este no, este guarda todo a nivel de memoria de una manera consecutiva. Es fácil de usar, de aprender. Las estructuras de datos se dieron cuenta que son bastante fáciles de aprender. Este utiliza operaciones vectorizadas, de eso también vamos a hablar un poquito, y hace que sean bastante rápidas. Ahora, si comparamos el rendimiento, dependiendo del uso, la razón por la que elegimos NumPy son las siguientes. En operaciones matemáticas es 100% más lento. Nos apoyamos mucho en el uso de los bucles para hacer operaciones matemáticas con listas, bucles. Pero NumPy, a ser vectorizado en C, hace que el proceso sea mucho más rápido. Uso de memoria. Las estructuras de datos nativas de Python usa 400% más memoria al utilizar objetos y punteros. Al yo tener por lo menos en NumPy los arrays o los arreglos contiguos, hace que la memoria base sea un poquito más rápida. En la creación de arreglos, la asignación que permite hacer NumPy también es diferente, lo que lo hace también bastante rápido. Al tener datos mixtos y dinámicos más amplios, sí es cierto que las estructuras de datos de Python ganarían en esta parte. Acá es muy limitada en relación a las que tiene Python de forma nativa, pero para lo que vamos a hacer creo que es suficiente con lo que tenemos. A nivel de sintaxis, claro, en NumPy probablemente en algunas veces vamos a necesitar conocer ciertos conceptos que son avanzados. Acá en las listas o en las tuplas es un poquito más fácil poder hacerlo porque el lenguaje es una sintaxis más natural. En la parte de indexación, él utiliza funciones como enumerate, que ya vimos, utiliza indexaciones con slice, que también ya la vimos cuando accedíamos a cada uno de los lugares con que contaban. Esta indexación es avanzada porque también cuenta con una indexación que pasa por el tipo booleano, que esto no lo tiene la indexación cuando accedemos a los index. El fancy indexing solamente indexa lo que tenemos en memoria o lo que tenemos precargado, no tiene que indexar todo, que lo que hace también es una ventaja. Para el broadcasting, en esta parte es la idea del poder manejar operaciones entre capas.
Este no lo tiene, porque los bucles lo hacemos de forma manual, pero este sí lo tiene internamente realizado. El tamaño de archivo, por ejemplo, este utiliza JSON y vamos a decir, no son tan funcionales, o no es la palabra para que no se me confundan. La forma como estos tamaños de archivo, él los reconoce como muy grandes en algunos aspectos. Entonces, cuesta un poco. Pero sin embargo, cuando utilizamos formatos binarios, son formatos más compactos. ¿Por qué? Porque él lo que hace es cargar la información en la fuente de datos que tengas, lo transforma a un formato binario y a partir de ahí los trabaja, que hace que sea un poco más compacto. Ahora, NumPy, ¿dónde es mejor? Porque el rendimiento de memoria es bastante mejor y las operaciones numéricas, que es la que más realizamos en análisis de datos, son mucho más completas. Las nativas de Python son más flexibles, son fáciles de usar, son versátiles cuando lo usamos como memoria, vamos a decir, complementaria, como para hacer cambios de traspaso de información. Son ideales, es decir, no son descartables, sino que van a tener ahora otra forma de usarse. La organización en memoria también es que es el punto más, vamos a decir, completo. Este usa las listas, usa punteros, pero los punteros guardan en memoria de maneras separadas. Sin embargo, los arrays de NumPy son contiguos, es decir, un bloque de memoria al lado de otro. Tú te vas a dar cuenta, claro, no lo ves porque no logras verificarlo de esa manera, pero sí con la rapidez que este te realiza permite que el acceso sea secuencial. Acá necesitas saber dónde apunta cada bloque de memoria para poder juntarlos todos, ¿no? Acá hay varios casos reales, por ejemplo, cuándo utilizar los formatos o las estructuras de datos de Python nativo, y ya en breve nos vamos al break. Por ejemplo, cuando haces web development con Django y Flash, que hay mucha información de intercambio, y como son cortas esas informaciones de intercambio, pudieras apoyarte en usar listas, usar tuplas, diccionarios. Cuando vas a hacer un prototipado rápido, donde el intercambio de información tampoco es tan grande, también se viene bien. En APIs y servicios, donde JSON lo utilizan como de forma bandera para almacenar cierta información también, porque por lo que vimos no son tan grandes ni tan fuertes a nivel de registro. NumPy es mejor para lo que vamos a hacer, que es análisis de datos, computación científica. Esto también es bastante genial, el procesamiento de imágenes, espero que alguna vez lo vean también. Álgebra lineal, Machine Learning con bibliotecas como Scikit-learn o TensorFlow. Entonces, para esta parte hace que sea mejor. Las técnicas de Python que nosotros vimos, por ejemplo, listas de compresiones, generación de expresiones, también vemos que maneja memoria de forma eficiente. Estas no las vimos, no eran parte de, pero son alternativas que también se pudieran aprender. Técnicas avanzadas de NumPy, por ejemplo, las operaciones entre capas, la indexación avanzada, que también hablamos un poquito de esa, la vectorización, memoria, vista de memorias también. Y acá tenemos varios ejemplos, por lo menos este ejemplo, lo pueden luego realizar, copian y nada más lo pegan en los bloques de códigos de Python. Este es un ejemplo donde él crea un número aleatorio de 1.000.000 de números. Y vean la reacción de cada uno, por lo menos con NumPy, él se tomaría un 0.02 segundos, pero con Python en la versión nativa se tarda casi un segundo. Acá es mucho menos de un segundo. La rapidez es bastante notoria, es como 40 veces más rápidos en este ejemplo. Y así pasa también en los, vamos a decir, fuentes de datos que vamos a ver, van a ver que es así. Esto se lo voy a enviar en breve. Vamos a ir al break y ya regresamos para ver en funcionamiento de NumPy en la práctica. 6. Les compartí dos archivos por el chat. Uno es el que estaba visualizando hace minutos
y este es otro. Esta es una guía pequeña con las principales funciones que maneja NumPy y cómo utilizar cada una, ¿no? Son varios ejemplos que están ahí que les van a servir como guía para las cosas que ustedes desean utilizar, como algunas recomendaciones. Entonces, es una pequeña guía que les va a facilitar bastante a la hora de ver, repito, las principales funciones que se manejan acá, ¿no? Entonces, se las dejo, se las comparto para que la almacenen entre sus archivos y que quizás más adelante también la puedan utilizar. Ahora, NumPy, como les mencioné, tiene como nombre Numerical Python. Es como que la librería predefinida para valores numéricos o para operaciones, más que todo numéricas, dentro de Python. Es su velocidad la que los hace bastante completo. Él maneja dos, vamos a decir, elementos o estructuras primordiales, que son los arreglos de una dimensión y los arreglos de más de dos dimensiones, siendo estas formas de poder estructurar los datos de una manera diferente. Los arreglos de una dimensión se parecen mucho a lo que utilizamos en las listas, pero con la diferencia de que cuando vayamos a ver el tipo de dato que esté, vamos a ver que es un arreglo de NumPy. Entonces, si bien es cierto, van a ver lo que se parece bastante, la forma de definirla por ahí es lo que van a ver la diferencia. Y el arreglo de 2D son las conocidas matrices, que no las tiene de forma nativa Python, sino que se apoya en el uso de NumPy. Ahora bien, para poder utilizar NumPy, este tiene una librería llamada NumPy, que siempre le colocamos el identificativo de NP. Ya es propia de la mayoría de las herramientas como Colab o Jupyter. Ya la tienen instalada, no la tienen que instalar. Es parte también de cuando instalamos Pandas, viene como en ese mismo paquete de tenerla, ¿no? Ahí instalado. Pero como ya Pandas está instalada en este tipo de aplicativos, ya tiene con sí aplicaciones como NumPy también, librerías como NumPy. Vamos a hablar primero de los arreglos de una dimensión. Cuando hablamos de una dimensión, estamos hablando como que secuencias de información. Vamos a llamar este arreglo 1. Y para yo poder definirlo, lo primero que hago es crear una instancia en NumPy. Le digo np para referirme que lo que voy a hacer tiene que ver con NumPy.array. Y acá defino lo que deseo hacer. Profesor, ¿no está proyectando, creo? Uy, cierto. Creo que se salió. Creo que ahora sí, ¿no? Sí, se había salido la proyección, no sé por qué. Sí, ahora sí. Ya, les decía que para lo relacionado a NumPy no necesitamos hacer la instalación porque ya está instalado por defecto y él maneja dos estructuras, el arreglo de una sola dimensión y de dos dimensiones. El arreglo de una dimensión, como su nombre lo dice, prácticamente va a ser una secuencia de datos. Voy a definir una pequeña que va a ir del 4 al 5 y voy a imprimir el contenido de esta para que luego la puedan visualizar. Le digo arreglo de una dimensión. Le digo que imprima arreglo 1. Ahora, para que ustedes vean también el tipo de datos que este presenta, yo voy a imprimir el tipo de datos para que puedan ver el que este utiliza. Me dice que es de la clase NumPy. Inmediatamente ya es una diferencia. Si yo vengo y creo, por ejemplo, una lista, vamos a crearla acá arriba. Y esta lista va a ser igual a esto. Y yo le digo que imprima el tipo. Le digo
de cada uno. Vemos que este es una clase lista propia del lenguaje, por eso no te coloca nada acá. Pero ya el primero que creamos, el arreglo 1, me dice que es de tipo NumPy. Visualmente tú puedes decir si yo envío a imprimir uno u otro, pero contienen lo mismo, no. Pero lo que sucede internamente, la forma como él lo reconoce y lo manipula, es lo que hace realmente la diferencia. Que a veces visualmente no nos dejemos engañar como que, oye, me va a presentar los mismos datos, pero a nivel de las operaciones internas, la forma como él lo presenta, ahí es donde está lo que se requiere, ¿no? Porque si yo vengo e imprimo acá, tengo lista, le digo acá lista. Vemos que el arreglo, mira, no me coloca inclusive las comas de separación, él lo autorreconoce que la lista está compuesta de esa manera, sin embargo la lista sí me lo separa por comas, ya por ahí puedo ver la diferencia, pero a nivel de funcionamiento vamos a ir viendo por qué uno es mejor que el otro. Yo puedo saber o conocer, y voy a imprimir también, cuál es el tamaño del arreglo. Y cuando utilizamos antes en las listas, para medir el tamaño de la lista, utilizamos quizás por ahí la función len, pero acá no, acá tiene su propia función llamada, o su propia, vamos a decir, apoyo llamado shape. Me dice que el tamaño del arreglo es 5. Cuando él me coloca 5, y no me coloca nada acá, me está diciendo que es un arreglo de una dimensión, porque puede pasar que cuando yo le indique los arreglos de 2 dimensiones que vamos a ver ahorita, él tiene doble posicionamiento para acceder. Tendría un eje Y y un eje Y, que es un eje de filas y el otro eje sería prácticamente columnar. Entonces acá cuando él me coloca así, es porque me está diciendo que es una sola fila de una sola dimensión nada más. Ahora, yo también puedo saber el tipo de arreglo que es, porque regularmente cuando nosotros medíamos en Python, por lo menos lo relacionado a las listas, nosotros no sabíamos si él contenía, si no lo veíamos, no sabíamos si era de contenido mixto, si habían textos o habían números en la misma lista. Acá yo puedo saber los tipos o el tipo de arreglo o tipo de datos del arreglo. Y para esto él utiliza dtype. Cuando yo le imprimo, él me dice que es un arreglo de puro enteros. Pero ¿qué pasaría si yo allá lo cambiara y le colocara que acá fueron 1, acá fueron 2 y el resto serían valores numéricos? Vamos a ver qué imprime. Me dice que U21. U21 quiere decir que es mixto, que tiene valores mixtos. Eso es lo que significa eso. Ahora, esta función dtype, ¿la pudiera usar acá en listas? Vamos a ver. Me dice que no, que la función dtype no está asociada para las listas, no definida para las listas. Entonces no lo tiene la forma de hacerlo así. Pero los arreglos sí lo tienen, como para saber el tipo de arreglo que yo estoy manipulando. Y esto es muy importante, porque regularmente, muy pocas veces nosotros vamos a necesitar una herramienta como NumPy, que es veloz matemáticamente, en usarlos en arreglos que sean, vamos a decir así, de cadena de caracteres. Regularmente los arreglos que vamos a manipular en NumPy, por su velocidad que ofrece, es en el término numérico. Ahora, esto sería, vamos a decir, un abreboca de los arreglos en una dimensión. Pero lo que hace fuerte, o de las cosas que hace fuerte a NumPy, son los arreglos de 2 dimensiones o más. Voy a crear un arreglo 2
Y este va a ser igual también a n.array. Y vemos que vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear un arreglo que tenga dos dimensiones. Y cada dimensión va a tener consigo 3 valores. Aquí tenemos las dos dimensiones y cada uno va a tener 3 registros. Si yo imprimo arreglo en 2D, le voy a dar un salto de línea para que lo coloque en la parte de abajo de esta impresión. Y yo le imprimiese, vemos cómo lo define. Tengo el arreglo que tiene estas dos dimensiones y cada uno tiene 3 valores en cada dimensión. Ahora, antes, y ahorita lo vamos a ver en la indexación, cuando teníamos lista, simplemente le decíamos lista en la posición 2, el valor en la posición 2. Ahora, cuando se trata de arreglos, ahora son 2 ubicaciones las que yo le voy a dar. La ubicación en las filas y la ubicación en las columnas, para yo poder acceder al contenido que este tiene. Si yo le preguntase lo mismo que pregunto acá, el tamaño del arreglo, le digo que me traiga el tamaño del arreglo, me dice que es un tamaño de 2 por 3. Tiene 2 filas y 3 columnas, 2 por 3. Y acá cambia la forma como nosotros manipulamos antes este tipo de archivos. Ahora también yo le puedo decir que para este tipo de arreglos, él me puede imprimir las dimensiones, que esto también es muy importante. Y acá él utiliza para esto ndim. Me dice que hay 2 dimensiones. Si acá yo crease otro valor, y en este caso sería 7, 8, 9, y ejecutásemos, que me dice que sigue siendo de 2 dimensiones, pero en esta vez 3 por 3. 3 por 3. Si yo copiara esto acá, le dijera una coma y le pusiera esto, vamos a ver si pasa o no. Me dice que no. Me dice que los elementos no están estructurados de la mejor manera. Es decir, no me dejaría hacer otra del mismo estilo como la tiene él, sino que se plantearía de otra manera. Entonces, acá saldría 2 dimensiones, un arreglo de 2D, que sería 3 por 3. Y así sucesivamente puedo ir haciendo. Ahora, los arreglos pueden predefinirse. Puedo, por ejemplo, crear un arreglo de un tamaño, de una dimensión, y que estos adentro estén con ceros o estén con unos, como para preiniciarse, precargarse. ¿Y esto para qué sirve? Es como para ya saber que ahí en esos espacios van a ir valores numéricos. Entonces, un ejemplo o varios ejemplos de lo que tenemos es, por ejemplo, el arreglo llamado arreglo 0, que lo que busca es ser llenado por ceros en las posiciones que yo le diga. Por ejemplo, NP, siempre voy a empezar con NP, ceros, y esto quiere decir que todo lo que él va a cargar en ese arreglo es un arreglo lleno de valores de cero. Si yo imprimo arreglo -0, que me faltó una O por acá, es lo que me imprime, son arreglos con ceros. Esto es como para precargar datos en el arreglo y luego lo podemos sustituir cargándolo de otra manera. Así que es una forma. Para esto también está otro.
que también permite hacer algo parecido y se llama NP ones. Es decir, en vez de llenar 2 de 0, los llenas de unos. Lo haría es llenarlos de unos. También los arreglos, y es una parte también de NumPy que tiene y que es para utilizarse bastante, la generación de números aleatorios. ¿Por qué? Porque nos van a permitir a veces crear data que nosotros podamos simular de forma aleatoria según unas instrucciones que nosotros les demos. Y esto nos va a ayudar bastante para precargar datos, por lo menos a nivel de la práctica. Voy a llamarle esto arreglo random. Y esta va a ser igual a np.random.rand. Hacer un arreglo también de 3×3. Puedes intentarlo con otro tamaño de arreglo. Solo lo estoy haciendo así para mantener los tipos de arreglos que tenemos, pero puedes inventar o utilizar otro tamaño de arreglo. Y él me genera con números aleatorios. Cada vez que yo lo ejecute, el valor va a ser distinto, porque él está utilizando la función random de NumPy. Ahora, también puedo crear un arreglo con valores en un espacio. Por ejemplo, yo quiero que los valores sean entre 5 y 10 y que sean 5 valores los que yo genere. Y él también lo puede generar de esa manera. Eso se conoce como arreglo lineal, que va a ser igual a np.linspace. Y acá hay 3 valores que le tengo que dar. El valor de inicio, el valor final y la cantidad de valores que quiero. Valor de inicio, valor final y la cantidad de valores que quiero. Y lo imprimo. Para que lo puedan ver. Por ejemplo, acá 5, 625, 150, 875 y 10. Yo le digo que vaya 3 y 10. Ver cómo que hace la división. De una manera, por ejemplo, cada uno 75. Esa fue la manera. 5 valores. Si le digo que sean 10, él lo va separando según como considere. Y así sucesivamente puedo ir variando con eso. Le puedo decir también que cree un rango. Y esta es una función también importante dentro de NumPy, que es el arreglo para rango, que sería np.arrange 0, por ejemplo, le voy a decir que sea del 0 a 24 y que lo genere de 3 en 3. Por ejemplo, va de entre el 0 y 24 sin contar el 24 y lo genera de 3 en 3. Lo puede generar de 1 en 1, por ejemplo, que sería del 0 al 23. Lo puede generar de 5 en 5. Pero claro, de 5 en 5 ya cuando llega el 20, el siguiente sería 25 y no está en el rango, por eso no lo toma en cuenta. De 4 en 4 o de 3 en 3 o de 6 en 6. Él hace el rango según lo que, lo que nosotros queramos, ¿no? Ahí vamos probando con el valor que consiguieron. Entonces, esas son algunas funciones con que nosotros nos podemos apoyar para crear matrices o arreglos en 2D o en 1D como lo desee. Pero ahora, llegó el momento de algo muy importante también, que eso era lo que más utilizábamos, por lo menos cuando estábamos en las listas, que es la parte de la indexación y la segmentación. Muchas veces nosotros, dentro de los elementos de NumPy,
yo voy a desear acceder a un valor en específico. Y ya cambia un poco cuando es en 2D porque necesitas ahora referenciar dos posiciones. Regularmente en las listas uno referenciamos una sola posición. O por lo menos podía decirle que sea en un rango, no sé, que incluya desde una posición a otra. Pero acá las posiciones van marcadas por las filas y las columnas. Entonces voy a denominarle esta parte indexación, segmentación. Ya acá arriba hemos creado un arreglo que se llama arreglo 2. Con ese arreglo 2 que vemos que tiene esta estructura, es un arreglo de 3x3. Vamos a hacer las pruebas porque yo necesito acceder a ellos. Entonces, si yo imprimo acá el arreglo 2, vemos que esta es la estructura. Es un arreglo de esta forma. Ahora, vamos a suponer que yo quiero acceder a un elemento específico. Y yo quiero que me imprima el valor de la posición 0, 1. Cuento 0, 1, 2. Aquí también quiero 0, 1, 2. Y así sucesivamente. Si yo quiero la posición 0, 2, sería este valor y este valor. Sería este valor. 0, 1, 2 sería este valor. Posición 0, fila número 2. Columna 0, fila número 2. Si deseo por lo menos la 0, 1, fila 0, posición 1 de la columna sería 2. Y así sucesivamente. Vamos a verlo en la práctica. Yo le voy a decir que imprima elemento 0, 1, que es el que estábamos hablando. Claro, arreglo 2. Vemos que el valor sería la posición 2. Repito otra vez. Fila 0, columna 1. Si yo quisiera este, sería fila el 5, por ejemplo. Fila 1, posición 1. Sería el 5. 1, 1. El 8 sería 2, 1. Este sería el 2, 2, por ejemplo. El 9. Es decir, ahora estoy hablando de dos posiciones. Entonces esa parte hay que manejarla bien para que no haya inconvenientes si en algún momento tenemos que movernos durante un valor específico, ¿no? Pero sí es distinto, ¿no? La forma como lo veníamos manejando. Si bien es la forma de la indexación es parecida a las listas, pero ahora vamos a hablar de dos dimensiones. Ahora, la segmentación o slicing también se llama eso, es la forma como nosotros seleccionamos fragmentos de la matriz o del arreglo en dos dimensiones. Primero, por ejemplo, si yo deseo seleccionar toda la primera fila o toda la primera columna o quiero crear una submatriz de la matriz que ya tengo por ahí. Entonces esta parte es la segmentación o slicing. Voy a imprimir, por ejemplo, que yo quiero la primera fila. Le digo arreglo 0,
Arreglo 2 desde la posición 0 y lo dejo vacío al final. ¿Por qué? Aquí le estoy diciendo que la fila es 0 y que todo lo que tenga esa fila yo lo voy a desear imprimir. Y la primera fila es 1, 2, 3, cierto, es 1, 2, 3. Si yo quiero que sea la primera columna, sería al revés. Como el lado de la columna es el segundo valor que te piden aquí, aquí lo cambiaríamos por, esto sería la primera columna. Y tendríamos 1, 4 y 7, que sería cierto, 1, 4, 7. Si deseo la primera columna, por ejemplo, 2, 5, 8. Si deseo la tercera, que en este caso está en la posición 2, 3, 6, 9. Si le digo, por ejemplo, menos 1, me imprime la última. Si le imprimo menos 2, me imprime la que está después de eso. También es válido esto. Igual acá funcionaría también lo mismo. Ahora, yo también puedo crear una submatriz de lo que ya tengo ahí. O sea, crear una submatriz, que en este caso sería 2 por 2. Recuerde que el arreglo que estamos manejando es 3 por 3. Entonces voy a seleccionar un fragmento de ese arreglo. Por ejemplo, yo quiero que mi arreglo sea los números 2, 3 y 5 y 6. Si vemos acá, esta es la posición 0 y los valores serían el 2. Entonces yo le voy a decir 0, 2, para que me incluya estos valores que son, va desde el 1 hasta el 2, perdón, me fui acá, estos 2 y 3, y el 5 y el 6 serían esta parte. Le diría entonces 1 y 3. Me imprime que la submatriz sería 2, 3. Es decir, de las filas voy a tomar los valores 0, sería el elemento hasta el 2, y de las columnas, porque son 2 lo que él me pide, sería del 1 al 3. A pesar de que esto empieza 0, 1, 2, recuerda que él utiliza el 3 menos 1, que sería el 2, para tomar nada más el 5 y el 6. Nada más, 1 y 2 tomaría. Y acá 0, 2, 0, 1, 2. Esta parte. Entonces ahí estoy creando una submatriz de eso. Si yo le cambio el valor acá, si le digo 1, 2, por ejemplo, solamente me tomaría el valor de 5 y 6. Porque me iría a tomar nada más como que fuera vacío. Pero si yo le digo de 0, 2, es si me agarra ese valor. Entonces, en la práctica vamos a ir viendo un poco más de eso. También nosotros en estas matrices de NumPy necesitamos crear operaciones. Pueden ser sumas, pueden ser multiplicaciones, sumas por columnas, sumas por filas. Manejar tamaños también de los arreglos, que es lo que vamos a intentar a ver ahora. Pero primero vamos con algunas operaciones básicas que son permitidas hacer. Yo voy a crear un nuevo arreglo. Voy a crear arreglo 1, lo voy a llamar. Le voy a decir n.array. Voy a crearlo pequeño, voy a hacer 1, 2, 3. Y el otro arreglo 2, que va a ser igual a 4, 5, 6. Y acá voy a empezar a imprimirlo. Y por ejemplo, si yo quiero hacer una suma de los arreglos, puedo imprimir suma de los arreglos. Y le digo arreglo 1 más arreglo 2. ¿Qué hace esto? Él me va a sumar cada valor en las posiciones de cada uno.
Pero ¿qué pasaría si yo hago esto? Me dice que los arreglos son de distintos tamaños. Solamente suma los arreglos siempre y cuando tengan la misma cantidad de elementos. Me dice que uno tiene 3 valores y el otro tiene 2. Entonces, ese es algo muy importante de que los arreglos al sumarlo tengan los mismos valores. Igual va a funcionar de esa manera con la multiplicación y los otros valores también. Por ejemplo, si acá sería multiplicación de arreglos, vemos que multiplica 4 por 1, 2 por 5 y 3 por 6. También podemos decir que un arreglo tenga el doble de valores, que es una multiplicación de arreglos, pero que me imprima el arreglo, pero con el doble de sus valores. Es decir, el arreglo 1 por el 2, por ejemplo. Entonces, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Entonces, él me imprimió el doble del arreglo 1. Voy a colocar acá. Doble del arreglo 1. También nosotros podemos, si tenemos los arreglos en 2 dimensiones, porque estos eran arreglos de una sola dimensión, voy a crear 2 matrices. A los arreglos de 2 dimensiones también se le conoce como matrices. Y voy a crear una matriz, el cual va a ser un objeto de NumPy, que va a tener 2 arreglos. En primer lugar, vamos a cargarles números bastante sencillos, bastantes básicos, solo para hacer el ejercicio. Y voy a crear también una matriz 2, que va a ser también con los mismos elementos. Simplemente vamos a hacer ahora lo que tenemos acá. Si no queremos usar, por ejemplo, esta forma manual de hacer la suma, NumPy cuenta con algunas funciones que nos permiten hacer las sumas de una forma un poco más tradicional. Voy a imprimir acá. Yo le voy a decir que me diga la suma de todos los elementos de la matriz. Por ejemplo, la matriz 1, la matriz que no tiene el número al final. Que me sume todos los elementos de esa matriz. Entonces puede ser np.sum matriz. Es decir, la suma de todos los elementos sería 21. Es decir, si yo sumo 1 más 4, 1 más 2 más 3, ahí serían 6, más 9 serían 15, más 6 serían 21. Es decir, es correcto. La suma de todos esos elementos es de esa manera. También puedo repetir lo anterior. Si yo le digo acá, a ver si lo toma, porque estas funciones también tienen su detalle. Si le digo matriz 1 más matriz 2, me dio el error porque él solamente recibe un solo elemento, no recibe objetos escalares. Entonces, esta función suma es para un solo elemento involucrado, para que lo tomen en cuenta. Suma todos los elementos de esa matriz, es lo que hace eso. Ahora, suma de 2 matrices. Acá podemos hacer lo tradicional que teníamos, matriz más matriz 2. Y acá teníamos la suma de cada uno de ellos, ¿no? Me suma los elementos de esta parte con los elementos de esta parte y los elementos de la segunda fila o de la primera fila indexado con los de la primera fila de la otra. Entonces es lo que hace. Pero también yo puedo sumar por columna y puedo sumar por fila. Esto también lo puedo hacer. Y simplemente lo que haríamos es lo siguiente.
le digo print, suma por columna, le digo np.sum y le digo que va a sumar la matriz, todas las columnas de esa matriz. Por eso le digo axis 0. Y ahí le estoy diciendo que es por las columnas. Aquí me faltó cerrar esto. Vemos que esto lo que se hace es sumar por columna. Solamente por columna. Si yo vengo sumo, esta es una columna y esta es otra columna, por lo menos de matriz 1. Sería 1 más 4, 5. 2 más 5, 7. 6 más 3, 9. Por columna, me sumó cada columna y me dejó un solo valor nada más. Y lo mismo puedo hacer por fila, que sería lo contrario. El axis ahora sería 1 para referirme a las filas. 0 me refiero a las columnas y las filas 1. Y eso es algo que se va a mantener porque también se va a usar mucho esa nomenclatura dentro de pandas también cuando lo veamos. Puedo sacar el promedio también, valores así como el promedio, la media, de los valores que tengo por ahí. Por ejemplo, voy a sacar la media. Y tiene también una función min, por ejemplo, entre otras, que nos permiten hacer eso. Promedio es 3.5. Entonces vemos que se pueden hacer algunas funciones. Le voy a dejar, bueno, se la dejé la otra vez para que tenga la documentación de NumPy. Aquí hay varios manuales que lo puedes descargar como PDF. Te recomiendo que puedas descargar la última. Usuario, son bastantes páginas. Y acá te da los fundamentos. De hecho, su conexión, por ejemplo, con aplicativos como MATLAB, que es un aplicativo matemático. Migraciones, licencias, cómo empezar. Tiene varias cosas con que se pueden hacer viendo algunos ejemplos también. Toda esta documentación la puedes encontrar en esa página, se las paso por el chat. Por si quieren echarle algún vistazo. Todo esto que estamos viendo, más otras cosas, lo vas a encontrar ahí. Pero también nosotros veíamos que los arreglos tienen un tamaño y estos tamaños pueden cambiar en el tiempo. Habíamos dicho que yo puedo saber el tamaño de un arreglo, puedo generar un arreglo con el tamaño que yo quiera. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a crear un arreglo que sea igual a valores que empiece desde el 1, pero que tenga 13 valores en un rango de 1 al 13, es decir, sin incluir el 13. Y yo lo imprimo y le digo que este va a ser el arreglo original que vamos a partir primero. Y me crea el arreglo que tiene 1, 2, 3, hasta 12 elementos. Ahora, ¿qué tal si te digo que yo puedo cambiar esto? Yo quiero decir que a partir de este arreglo de una dimensión, él me cree un arreglo de 2 dimensiones. Eso se conoce como reshape o cambio, ¿no? de tamaño. Y lo puedo hacer de la siguiente manera. Si yo le digo que ahora creo una matriz que va a ser ese mismo arreglo que yo creé original y utilizo la función reshape. Pero esta función es muy especial. ¿Por qué? Porque la multiplicación de la cantidad de filas y columnas que yo le dé deben ser
la cantidad de valores que hay acá. Por ejemplo, si yo le digo un reshape de 3×3, por ejemplo, e imprimo, arreglo nuevo tamaño, y le digo matriz, vamos a ver qué va a pasar. No, no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que ser, todos los valores solamente pueden ser modificados y la multiplicación, repito, de las filas y columnas debe ser 12. Entonces, este arreglo puede ser, por ejemplo, 3×4, que me da 12. Puede ser 6×2. Puede ser 2×6. Puede ser 1×12. Tiene que darte exactamente la cantidad de valores que esté acá. Si yo le digo, por ejemplo, 1×15, falso. ¿Por qué? Porque no se puede. El arreglo tiene un tamaño de 12. Por lo tanto, no, no se permitiría. En esto tienes que estar atento si hay algún ejercicio que se le envían a hacer y tiene ese formato. Siempre tiene que ser la multiplicación de sus filas y de columnas, el tamaño, la cantidad de elementos que éste tenga. Esto es fundamental. Ahora, también yo puedo transponer elementos. Puedo indicar que las filas se vuelvan columnas o que las columnas fueran filas también. Y esto es algo que se llama transposición. Se voy a dar un ejemplo rápido. Y este es transponer, por ejemplo, tengo la matriz que acabo de crear y le digo que punto T, que esa es una fórmula para decirle que lo pueda transponer. Ahora vemos que cuando 1, 2 y 3 antes eran parte de las columnas o iniciaban las columnas, ahora inician las filas. Eso sería la transposición. Solamente lo cambia de valor. Si yo deseo mostrar una matriz que es de 2D, que en este caso vemos que tiene varias de las dos dimensiones, ahora lo quiero mostrar como que fuera un archivo o por lo menos datos que son parecidos a un objeto en en una sola dimensión o un arreglo en una sola dimensión, utilizamos la función de aplanado. Esta función de aplanado se llama flatten. Y simplemente lo que podríamos hacer es decir en la matriz que se le aplique esta función. Y cuando yo la envío a ejecutar, él simplemente me forma este arreglo que hice acá, pero lo hace. La matriz sigue siendo la misma, solo que la he cargado en un nuevo lugar de forma, vamos a decir, secuencial. Eso depende porque, y es funcional si voy a quizás a hacer operaciones con elementos que unos sean matrices, otros sean vectores. Cuando hablo de vectores, hablo de objetos en un D. Cuando hablo de matrices, también hablo de objetos ya en dos dimensiones. Ahora, yo les comentaba que en NumPy era buenísimo en una parte que se llama álgebra lineal. ¿Por qué? Porque tiene funciones que hacen que sean bastante geniales para eso. Si bien es cierto que no lo vamos a utilizar todas acá, pero sí les quiero dar un ejemplo, porque sé que muchos ustedes están estudiando carrera de ingeniería o algunas otras carreras y a veces estos cálculos les podían ayudar mucho para hacer algunas cosas por acá. Esta parte trata entonces de el álgebra lineal. Y luego vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes mismos también se pongan en práctica de lo que ya hemos hecho acá. Voy a crear un arreglo A, que es np.array,
como lo que estamos haciendo ahorita, de 2 dimensiones, 2 por 2. Con distintos valores y voy a crear el otro que se llame B, que en este caso sería con los valores siguientes, ¿no? Por ejemplo, el producto matricial, que es el producto de la multiplicación de dos matrices, se llama producto matricial. Por ejemplo, si decimos que C, que va a ser una nueva matriz porque le va a generar los productos, y simplemente le decimos A arroba B, yo pudiera imprimir, por ejemplo, C. Y vemos que cuando yo hago este arroba, él me hace el producto matricial. Él, cada lugar, cada elemento lo va a multiplicar por todos los elementos que lo componen. Por eso es que en vez de ser un solo valor multiplicado directo, él va a pasar por cada uno de los valores y va a hacer la multiplicación por cada uno de ellos. Por eso es que al final estos son los valores que él genera en esa parte. También están, no, bueno, para los que quizás todavía tienen más activo el conocimiento, las determinantes. Yo puedo sacar manejo de determinantes. Voy a poner el ejemplo para que se acuerden de un poquito. Las determinantes consistían en eso. Tenías un arreglo y ibas a hacer un procedimiento parecido a este que está acá, en el cual ibas a hacer ciertas comparaciones en diversas posiciones. Y esto será algo también, bueno, en algunos colegios se dictan, en otros ya se ven a nivel universitarios, en álgebra lineal. Entonces, las determinantes, si queremos calcularla, le podemos decir que la determinante de A, y él ya tiene una función para esto, que se llama lineal g.dep A, e imprimimos determinante de A. Vemos que me da menos 2. También podemos imprimir inversas, las inversas de ciertos valores, de ciertos elementos. También, y ya con esta parte terminamos acá porque no quiero tampoco volver esta parte tan matemática, solo estoy haciendo algunos ejemplos aleatorios de cosas que quizás se ven mucho en el álgebra lineal. Quiero, por ejemplo, la inversa, pero no la inversa de cambiar posición, es la inversa de hacer un cálculo inverso a lo que se hacía en las determinantes. En las determinantes. Y vemos que él hace otro tipo de cálculo. Y de estas, tiene muchas funciones que son ideales para usar cuando usamos matemática fuerte a nivel de machine learning, se utiliza mucho álgebra lineal. Entonces le dejo algunos ejemplos sencillos. Hay muchos otros que nosotros podamos inclusive buscar, por ejemplo, decimos álgebra lineal NumPy, y acá tiene como una especie de módulo especial donde ves todo lo relacionado a eso. Productos escalares, productos escalares de dos vectores, escalar vectores, calcular producto escalar. Tiene varias cosas. Producto interno de dos matrices, producto matricial de dos matrices, y así podemos contar la cantidad vamos a decir, de cosas que se pueden hacer con matrices. Se pueden hacer descomposiciones, valores propios de las matrices,
Hay como para hacer un curso solamente de álgebra lineal con NumPy, pero no es esta ocasión. La inversa de una matriz, que la acabamos de hacer ahorita. La diagonal, devolver las diagonales específicas. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esto. Y de hecho es parte de lo que está dentro. También funciones lógicas. Es bastante completo. Considero que es una biblioteca bastante completa si deseamos llevarlo ya a la parte de matemática. Pero con esta parte le va a servir para lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer varios ejercicios. Voy a copiar acá varios ejercicios para desarrollar. Vamos a hacer 4 ejercicios donde ustedes me van a ayudar. Esto sería un markdown. Y el primer ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a crear y vamos a aplicar propiedades básicas. Es decir, vamos a crear un array de 3×3. Lo vamos a llenar de unos. Y luego lo que vamos a hacer es imprimir su forma, el número de dimensiones y los tipos de datos, que es lo primero que hicimos antes. Es esta parte que está aquí. Es lo primero que hicimos. Creamos el arreglo, pero en este caso nos piden que ese arreglo lo llenemos de unos. Imprimimos su forma o shape, su tamaño, y con NDIN el número de dimensiones. Y también podemos imprimir el tipo de datos que este es. Inténtenlo avanzar ustedes mismos. Es tan sencillo como crear un arreglo. Vamos a llegar a arreglo 3, vamos a colocarle. Utilizamos el llamado de NumPy para aplicarle el arreglo de unos. Como me piden 3×3, le voy a indicar que es 3×3. Y luego lo que viene son las impresiones. Imprimir el arreglo. Le digo arreglo 3×3. Digo arreglo 33. Luego la forma. Le digo que el arreglo 33 vamos a imprimir su forma, que es el shape. Sus dimensiones. En este caso nos apoyamos con NDIN. Y al final el tipo de datos, que es dtype. Que recuerden que solamente no estaba para las listas. Son solamente para elementos que pertenecen a NumPy. Es decir, llámese arreglos en una dimensión o en 2 dimensiones. A ver, me dicen arreglo 33 no está definido. Acá. Ahora vemos que tenemos el arreglo, que está lleno de unos. Las dimensiones, la forma es un arreglo de 3×3, 2 dimensiones. Y el tipo de datos en este caso es float, porque lo reconoció como que estuviesen puntos decimales. Entonces es un ejemplo sencillo de lo que ya hemos realizado. Ahora, la idea es hacer ahora algunas operaciones sencillas, como la que hemos hecho. Aquí les pego otro ejercicio. Perdón, acá es Markdown. Y el ejercicio consistiría en lo siguiente. Vamos a hacer operaciones elemento a elemento. Vamos a crear 2 arreglos. De hecho, acá te da el ejemplo de lo que debes hacer. Y vamos a calcular la suma de A y B, el producto de A por B
y la división de A por B. También lo hicimos hace breves instantes, un ejercicio parecido. Voy a crear la matriz A, que sería, como de costumbre, NP array, y sería 10, 20, 30, que es lo que nos han indicado en el ejercicio, y la matriz B, NP array, 2, 4 y 6. Ya tenemos los dos. Ahora, de acá seguiría imprimir la suma, el producto y la división. Suma de los arreglos, le vamos a llamar A más B. Y podemos copiar esto mismo para nada más cambiarle la operación que vamos a hacer. Que en este caso sería multiplicación. Sería por B. Y división de los arreglos. Y vemos que acá tenemos la división valor por valor. Que es lo que me hizo acá en cada uno de ellos. Valor por valor. Suma, multiplicación y división. Sencillo. Es decir, la forma como manejan un país esta parte me parece que es bastante sencillo. Ahora, otro ejercicio para reforzar lo que teníamos es el manejo de indexaciones o segmentación, que eso fue algo también que vimos hace algunos minutos. Y el ejercicio consistiría en el siguiente. Dado el siguiente array, una matriz que va a ser, vemos que tiene 3 por 3, una matriz de 3 por 3, 3 por 4, perdón. Y vamos a extraer la fila del medio. Vamos a extraer la segunda columna y vamos a extraer una matriz, una submatriz que sea 6, 7 o 10 y 11. Entonces primero vamos a crear la matriz, que va a ser igual a np.array, que es lo que ya consecutivamente venimos haciendo. La primera parte sería 1, 2, 3, 4. Luego 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Y ya con esta terminamos. Ahora, si yo imprimo para guiarme la matriz, porque quiero ver la estructura y de ahí poderme guiar para poder sacar luego la matriz del medio, la fila del medio, perdón, o la segunda columna, vemos que la fila del medio sería esta fila de acá. Entonces, si yo imprimo fila del medio, y según lo que vimos anteriormente, sería la matriz, que en este caso la fila del medio, si la fila esta es por la posición 0, 1 y 2, empezaríamos que esa fila sería la 1, coma, y le colocamos 2 puntos para indicar que deseo que me muestre todo lo que él tiene ahí, ¿no? Y vemos que la fila del medio sería 5, 6, 7, 8. Ahí ya la tenemos. Ahora necesito hacer algo que me muestre la segunda columna. Es decir, tengo 0, 1, 2, 3. Si lo vamos a ver por indexación, la columna 2 sería esta. Pero si lo vamos a ver visualmente, la columna 2 sería esta. 2, 6 y 10. 1, 2, 3, 4. La segunda columna sería esta. Entonces, a eso me refiero. Quiero obtener la segunda columna que yo pueda ver, la parte visual. Le digo que imprima la segunda columna y le digo matriz
Y en este caso va a ser lo inverso que hicimos para la fila del medio. Sería 2 puntos, 1, porque quiero que imprima todo ahora que está en esa columna, pero la primera. Esta segunda, 2, 6 y 10. Toda esta columna. Ya tenemos los dos. Ahora quiero crear una submatriz que sea 6, 7 y 10 y 11. 6, 7 y 10 y 11. Quiero que me tome entonces, si vamos a esta parte, esta sería la fila en indexación, sería fila 1. Acá también esta sería la fila 2. Y esto sería columna 1, columna 2. Entonces acá, para esto, lo que haríamos sería lo siguiente. Una submatriz con los elementos que hay. Me dicen en la descripción que sean 6, 7, 10, 11. Le voy a dar un espacio. Ahora, aquí la matriz, si deseo que sea 6, 7 y 10 y 11, vemos que son los valores del medio. Si esto tiene 0, 1, 2, 3, quiero nada más que me tomen los valores, entonces, que sean entre las columnas 1 y 2, pero comenzando desde la fila 1. Entonces, para esto, lo que podríamos hacer es esto. Seleccionamos a partir de la fila 1 y la columna va a estar entre la 2 y la 3. Entonces bastaría con que sería la siguiente manera. 1, 3 para la primera parte y para la segunda también 1, 3. Para que me pueda imprimir los valores de 6, 7, 10 y 11. Y faltó cerrar esto. Así tiene, 6, 7, 10 y 11. Ahora, si yo acá le dijera que fuera, no sé, 2 y 3, solamente me imprimiría esta parte que son 10 y 11. Entonces tiene que ser a partir de 1, porque esto representa esta parte y esto representa esta segunda parte. De dónde a dónde iba él a visualizarse. Si yo acá le colocaba, por ejemplo, 0, él incluiría también el 2 y el 3, es decir, la primera. Pero como lo estoy diciendo que es a partir del 1, él lo está tomando desde ahí. Para que lo tomen en cuenta. Esto en la práctica, como les dije, es que donde se les va a quedar bastante, ¿no? Se les va a quedar más cuando lo practiquen. Ahora, también hay otras funciones que quizás no les hablé, pero quiero hacerlas en este ejercicio también, que serían las siguientes. Este ejercicio busca lo siguiente: agregación de datos, que es otra parte importante. Vamos a crear una matriz random con varios valores entre 1 y un valor. El tamaño va a ser de 4 por 4. Y le voy a decir que este valor sea de puros números enteros. Si habíamos visto anteriormente cuando utilizamos los valores aleatorios que teníamos por acá, utilizamos la función rand. Y esta función rand lo que me hacía así, me daba números aleatorios, pero incluía puntos flotantes. Ahora, NumPy tiene la posibilidad también de poder hacer arreglos o generar arreglos de números enteros. Y también tiene una función especial para eso. En este caso van a ser
entre 0, en 1 y 100, perdón. Y luego vamos a calcular y mostrar la suma total de todos los elementos, el valor máximo, el valor mínimo, el promedio y la suma de cada columna. Eso es lo que vamos a hacer. Pequeño también, para que vayan viendo también otras funciones. Voy a crear un nuevo arreglo, que en este caso, como va a ser un arreglo aleatorio, le voy a decir np.random.run, pero al final de este run le voy a agregar int. Ya con eso me asegura de que lo que yo voy a generar en esa parte es un arreglo de valores enteros que van a ir entre 1 y 100. ¿Por qué coloco 101? Recuerden que cuando nosotros trabajamos con rangos, siempre es el valor de donde empieza y el valor de donde termina menos 1. Entonces, si queremos que sea entre 1 y 100, tiene que ser 101 para que al restarlo incluya al 100 también. Un tamaño, que en este caso le voy a decir que el tamaño sea 4×4. Y ahí estamos chévere porque tenemos todo lo que necesitamos. Ahora voy a imprimir el arreglo. Arreglo aleatorio 4×4. Imprimo el arreglo para verlo cómo se creó. Y si yo le vuelvo a generar, él me va a generar con otros valores porque recuerden que es aleatorio. Ahora quiero la suma total de todo el arreglo, es decir, que me sume todos estos números. Voy a imprimir la suma total. Y para esto tengo la función sum. Sería arreglo. Si lo genero, vemos que la suma total que me está dando acá es esta. Claro, como vamos a generar valores aleatorios, van a ver que estos números van a cambiar porque está generando nuevos valores aleatorios. El valor máximo y el valor mínimo también va a tener una forma parecida a esta. Y vamos a utilizar también dos funciones, que son las funciones max y min. Donde nos van a dar cuál es el valor máximo y el valor mínimo. Si lo ejecutamos, vemos que el valor mínimo es 9 y el valor máximo, perdón, es 84. Entonces por ahí va quedando. El promedio nos podemos aprovechar de lo que ya vimos anteriormente, que es el uso de la función min, pero min de MEAN para hacerlo. Y la suma por columna, recuerden que cuando hablamos de sumar por columnas entre dos arreglos o en un arreglo, utilizamos la palabra axis y decíamos que cuando era columnas, el axis es 0 y cuando son filas, el axis es igual a 1. Eso ténganlo en cuenta porque para pandas se utiliza muchísimo porque ahí sí vamos a intentar acceder por filas o columnas a valores que no son como estos que tenemos que es 4×4, sino son valores que son inclusive 100 registros, 100.000 registros, 5.000, 1.000.000 de registros. Entonces ahí la forma hay que ver cómo hacemos para poder acceder a esos valores, ¿no? Tenemos que sumamos el arreglo y acá le anexamos el axis igual a 0 para decir que es por columna la suma. Esta es la suma por cada una de las columnas de el arreglo 4×4 que este tiene. Entonces, estas son algunas de las cosas importantes que ustedes antes de entrar a Pandas necesitan conocer porque
la forma como Pandas a veces hacer ciertos cálculos se parecen mucho a lo que vamos a hacer acá, ya que Pandas, y más adelante lo vamos a ver, quiero darle una pequeña introducción en los minutos que queda, tiene ciertas cosas importantes que también necesitan conocer. Entonces, esto es una pequeña introducción a NumPy, es todo un mundo también esto de NumPy, pero esto es lo suficiente para ingresar a Pandas, que es donde vamos a pasar inclusive más tiempo de aquí hasta que termine el curso.